Ahora sí. Amado Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, la alabanza, Señor, la adoración y la exaltación que te pertenecen única y exclusivamente a ti. Recibe, amado Dios, este culto como una ofrenda, Señor, que queremos presentar delante de tu presencia. Recibe, Padre Celestial, esta reunión virtual, Señor, pero reunión al fin y al cabo de hermanos y hermanas, que queremos, Señor, estamos dispuestos a alabarte, a honrarte y a glorificarte, Señor. Bendice, soberano Dios, a todas y cada una de las personas que están viendo y los que van a ver este video por YouTube. Padre Celestial, que sea tu palabra convenciendo, Señor, que sea tu palabra llevándonos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, como les venimos hablando hace 8 días, estamos tocando el tema de tener esa cercanía con Dios. De cómo nosotros podemos acercarnos a Él, fue el primer tema. Y vimos unos elementos bien importantes dentro de la vida cristiana que pues puede que no sean una regla exacta. Algunas personas, recuerden que esta es una interpretación, aunque revelación del Señor sigue siendo la exposición de un hombre como lo soy yo, al igual pues que ustedes que están en estos momentos conectados a esta enseñanza. No pretendo yo, como diría Pablo, ya saberlo todo, pero sí es mi deseo, mi intención y mi anhelo obedecer al Señor en cuanto a su mandamiento y lo que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros como su iglesia, como su pueblo. En esta mañana queremos que charlemos y conversemos un poco de esa forma de acercarnos a Dios. En estos días tengo un sobrinito que no le gusta peluquearse. Hermano, y me tocó peluquear al muchacho. Yo le presté la máquina de peluquear a mi sobrina, la mamá de él, y le dije, bueno, vamos, tenga para que peluquee al señor, si él no quiere pues hacerse peluquear, pues peluquee usted, le dije yo. Y le pasé la máquina de peluquear. Y pasaron 8 días y yo fui a reclamar mi máquina. Y a propósito, si se pueden ver, yo la reclamé. Y cuando llegué, el muchacho estaba igual de peludo. Y a mí me entró la gana, entonces llegué y le dije al papá, Fernando, cargue al niño. Fernando, el papá del niño, lo cargó. Y yo cogí con la máquina y lo peluqueamos entre los dos. El niño obviamente empezó a llorar porque para él es incómodo, da pereza tener que peluquearse. Entonces llegó un momento donde teníamos que pulir el corte, entonces ya lo cargó María Victoria, mi sobrino. Al final de cuentas el muchacho quedó peluqueado. Y yo me ponía a pensar... Y sin ningún corte. Y no le corté la cabeza. Y miren, y yo me puse a pensar y a meditar. Y en estos días pues que estaba preparando esta enseñanza, yo le di gracias a Dios y decía, gracias Señor, gracias Padre Celestial, porque tú no eres como yo, tú no me obligas, tú no nos obligas, tú nunca en ningún momento me obligaste en la manera que yo tenía que llegar delante tuyo, Señor, tú no me obligaste a nada de eso, tú me hiciste un llamado y yo atendí. Yo no sé, me supongo que con ustedes la mayoría es igual. Pero usted no puede obligar usted puede obligar a mi sobrino a que se deje peluquear de mí, sí. Usted lo carga entre dos y lo peluquea porque lo peluquea. Pero usted no puede obligar a nadie a que acepte a Dios. Usted no puede sentar a nadie en sus piernas y te estás quieta y te estás quieto y te vas a quedar ahí hasta que Dios transforme tu vida. No. Una de las cosas que nosotros debemos medir, saber y entender es que una de las maneras más hermosas, la única manera de llegar a Dios es llegar a Él voluntariamente. Cuando por primera vez llegué a una iglesia cristiana, llegué a iglesia a la que quiero muchísimo, con quien siento que tengo un lazo de cariño y afecto muy cercano. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, mi papá, que se congregaba allá, estaba con muchas ganas de que yo aceptara a Cristo. Y él, cuando llegamos allá, me dijo, apenas cuando dijo el pastor Bolívar iba a hacer la oración de fe y hizo pasar adelante a los que habíamos ido por primera vez, y mi papá me hizo parar, mi papá me hizo poner de pie.
yo le hice caso a mi papá, yo me puse de pie, yo fui feo pero obediente, y sí, yo me puse de pie donde me dijeron que tenía que pararme, ahí me puse de pie, y el pastor empezó a orar y nos pidió el favor que repitiéramos la oración, y yo me senté y mi papá estaba muy contento y me tocaba la espalda y decía, ya sos cristiano, y yo así, bueno, listo, las cosas, había una muy buena intención, había una muy buena voluntad por parte de mi papá en su deseo de que yo estuviera cercano a aquel que me puede dar todo, que me lo ha dado todo. Pero así no funciona la cosa, no es cuestión de empujar, no es cuestión de llegar allí. Nosotros tenemos que recordar algo importante. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Ahora, en mi caso personal, tengo una niña pequeña a la cual le encanta cantar, a la cual le fascina adorar al Señor. Este es el momento en el que yo le tengo que dar bases y elementos, no imponerle, tengo que darle bases y elementos, para que cuando llegue el momento en donde ella tenga ese encuentro con el Señor, ella se decida por un sí a Dios. Ella se decida por un sí verdadero, sincero, por un sí que la transforme de tal manera que ella no tenga ningún problema en llegar de rodillas delante del Señor. ¿Cómo se logra eso? No sé, a base del ejemplo, tal vez, a base del testimonio que ella reciba de mí. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tú puedes acercar tus hijos al Señor, pero al final van a ser ellos los que van a tomar la decisión. Dice Hebreos 10, lo leía mi esposa ahorita en la apertura, Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para estar en el lugar santísimo. Entonces aquí entendemos algo, ¿no? No es mediante tu esfuerzo, no es mediante tu fuerza, tu potencia, tu inteligencia, lo simpático que eres. No, eso no tiene nada que ver. Es mediante ese sacrificio que hizo Jesús. Él rompió el velo, Él abrió el camino, Él nos llevó a ese encuentro al Señor. Recuerda que Él se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y nos aclara de que no hay nada ni nadie que nos pueda acercar a Dios como lo puede hacer Él. Él es quien nos lleva al lugar santísimo. Él es el que nos pone allí, enfrente del Señor, por medio de la sangre que derramó en la cruz, para que nosotros podamos alabarle y glorificarle. Dice, continúo leyendo, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Miren, el mismo Jesús dice, ¿no? Llega un momento en el que Jesús tiene que hablar con algunas personas que lo están siguiendo y los voltea. Y yo me imagino que hasta con dolor en el corazón Jesús tuvo que decir esas palabras donde al mirarlo le digo, ustedes me siguen a mí por los panes y los peces. Ustedes me siguen a mí por lo que les puedo dar. Ustedes no han entendido lo que es una vida transformada. El Señor tiene que hablar con Nicodemo, sacerdote, hombre que pasaba mucho tiempo en la lectura de la palabra del Señor. Y el Señor tiene que decirle a Nicodemo, no, tienes que nacer de nuevo. Y este varón al cual le dijeron, tienes que nacer de nuevo, no entendió. ¿Y cómo así que tengo que nacer de nuevo? ¿Y cómo hago para volverme a meter a la panza de mi mamá? No, ya todo viejo, barbado, feo, no, a meterse por allá. Y dice el Señor, no, tú tienes que volver a hacerlo. Ese es el nacimiento del Espíritu. Ese nacimiento, ese crecer espiritualmente se obtiene cuando nosotros nos acercamos al Señor con sinceridad. Cuando nosotros nos acercamos al Señor por la necesidad de Él mismo que tenemos nosotros y no por la necesidad exterior, por elementos que Él nos pueda dar. Porque estoy seguro de algo. Él puede, si quiere, darnos esas cosas valiosas. Ahora, el que no te las dé tampoco es que seas menos cristiano, que Dios te quiere poquito. Porque si vamos a eso, la muerte que sufrieron los apóstoles, según la nueva teología que en algunas iglesias están manejando, nos llevarían a pensar que a los apóstoles de la iglesia primitiva el Señor no los quería o no fueron salvos, porque a ver, pues murieron feo. Miren, si existe, escuchen, si existe en el corazón el anhelo
Si existe en el corazón suyo ese anhelo o tal vez esa inquietud de conocerlo a Él, si existe en su corazón ese anhelo y esa inquietud de conocer a Dios, y entonces esto hace que nos acerquemos al Señor de manera voluntaria. Algo que yo admiro muchísimo de las personas que están trabajando con los niños de iglesia infantil, no me lo vayan a tomar a mal, tengan en cuenta que en la iglesia infantil la mayoría de niños y adolescentes que vienen o que en este momento ven los videos que se reproducen en YouTube, en este momento esos jovencitos no son hijos de creyentes, son jovencitos, son jovencitas, son niños, son niñas que viven en el sector y que debe ser que encuentran algo positivo, algo bonito, algo llamativo dentro de los procesos que se está llevando con las maestras, porque ningún padre les puede decir, vale, será que se está quieto y se sienta pues en el cuchillo, va a estar quietico ahí. No, ellos llegan solos, ¿ve? Ellos no hay no que sepan, sábado, más o menos ellos ya saben la hora, a veces llegan antes que las maestras y se paran allá afuera, profe Yami, profe Aleja, profe Alejo, y uno tiene que estar pendientes de ir a abrirles y atenderlos. Ellos vienen por su propia voluntad. Y lograr ese ejercicio por parte de los maestros y maestras que están trabajando con los niños es algo supremamente importante, supremamente difícil, pero se logró. ¿Por qué? Porque es que usted al niño en la escuela lo matricula y lo lleva, pero la razón o la diferencia es que el día que no hay clase, el niño se achanta y dice, ahí no hay clase. No, ese celebra, ese hace bulla, ese se emociona porque ese día no hubo clases. Mientras que en las actividades de la iglesia, cuando trabajamos con estos niños que no necesariamente son hijos de cristianos, sino que son niños, jovencitos y jovencitas del sector, siendo un trabajo tan duro, un trabajo tan difícil, a ellos nadie los obliga a venir, ellos vienen porque quieren, porque les nace, porque tienen ese deseo y esa voluntad de venir y aprender del Señor. Mire, cuando usted toma en consideración, cuando usted piensa, cuando usted analiza lo que Dios a usted le dio el libre albedrío, escúcheme lo que voy a decir, cuando usted cae en cuenta de que Dios le dio ese don a usted del libre albedrío, es decir, la voluntad para escoger seguir un camino o el otro, y usted en ese camino decidió y escogió seguir a Dios, usted está dando muestras de la grandeza del Señor en su vida y la grandeza del Señor en los demás. Esa es la diferencia de nuestra rudimentaria forma de adoración al Señor, donde el Estado nos decía cuál era la fe que se tenía que aplicar en este territorio nacional y que todo aquel que no practicara esa forma o ese mecanismo de adoración pues estaba equivocado y excluido. Bueno, con el Señor, cuando nosotros llegamos voluntariamente, la cosa es completamente distinta. ¿Listo? Miren, por ese acercamiento a Dios, que debe ser voluntario, que debe ser nacido de nuestro corazón, de nuestro deseo, de nuestro anhelo, como el de decía, hasta de nuestra propia inquietud, de acercarnos a Dios, no para evadir al hombre o complacer a los demás como hice yo, que por complacer a mi papá me paré allá y por complacer a mi papá repetí lo que me dijeron que repitiera. Esa no es la forma, no es el mecanismo, sino que sea porque nace de tu corazón, que sea algo voluntario. Esto se aplica a la acción que tiene, a la acción y decisión del hombre de decidir y hacer libremente y no por obligación, no por imposición de otra persona, sino por tu deseo genuino de querer seguir a Dios. Y esta es la oportunidad. Y si tú todavía no has hecho esa oración de fe y piensas como pensaba yo, es que uno, voy a ser sincero, no vamos a testimonio, yo les voy a ser sinceros, pensar en hacerme cristiano, en hacerme evangélico, qué estrés, y uno tener que dejar de escuchar esa salsita que tanto me gusta. ¿Qué va a decir de mi grupo Nietzsche si yo no vuelvo a colocar las canciones de ellos? De modo cosa lo digo, pero es verdad, eso pensaba yo, eso estaba en mi mente, y admito que en mi corazón. Entonces, había un deseo, había una inquietud, pero no había una voluntad de dejar esos placeres momentáneos por seguir este placer eterno de adorar al Señor. Yo no te puedo obligar, nadie te puede obligar, ni Natalie, ni Dolly,
los que están en este momento conectados puede obligar a nadie a dejar entrar a Cristo en su corazón. Puede que exista tu deseo como familiar de llevar a las personas a que tú tanto amas, que tanto quieres delante del Señor. Pero no podemos obligar a nadie. Miren, muestra de eso es una conversación en Crónicas 28:9. Crónicas 28:9 está Salomón hablando ahí y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. ¿Recuerdan hace 8 días? Y si lo abandonas, te rechazará para siempre. Miren, el Señor todo el tiempo está haciendo ese llamado a tu vida. El Señor todo el tiempo está esperando esa conversión, esa relación personal contigo. El Señor anhela ese encuentro contigo. Nosotros no debemos olvidar que acercarnos a Dios es un inicio. Y lo hicimos creyendo en nuestro corazón. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, ese amor debe mantenerse. Y no debemos sobrepasar ese amor ni siquiera por nuestra actitud de servicio. Mire, si tenemos actitud de servicio, si tenemos amor verdadero al servicio de Dios, el servir al Señor no va a ser una obligación, hasta en eso se nota. No va a ser una obligación para nosotros, sino que va a ser algo voluntario, algo espontáneo, también algo que nosotros anhelemos. A mí me preocupa eso, cuando hablamos de estamos necesitando líderes en la iglesia, y veo como esa falta de deseo de asumir liderazgos dentro de la iglesia, o los que ya están de líderes, quedando mal de pronto en informes, en conversaciones, en llamadas, en responsabilidades que se les deja. Y lo digo aplicándolo a mí mismo, ¿no? Haga de cuenta que yo estoy haciendo esta predicación mirándome en un espejo. De hecho, literalmente, aquí, aunque ustedes me están viendo al otro lado, aquí estoy viéndome face to face, como ver un espejo. Hagan de cuenta. Y de hecho es verdad, cuando hice esta predicación, la hice pensando en mí. En situaciones y en momentos donde hacíamos las cosas más que para el Señor, ay, para que no me vayan a regañar, para que esa reunión no vayan a dar cantaleta. Esa es la verdad, eso es lo que quiere el Señor. No, el Señor quiere un corazón apasionado, que ame, que espere, que anhele servirle, que lo haga de una manera voluntaria. Y cuando lo haga de una manera voluntaria, va a ser para mí un disfrute. Mire, nunca se olvide, jamás, que según lo que está diciendo Crónicas, el Señor escarba, escudriña, analiza, estudia, conoce nuestros corazones. Nada podemos esconderle a Dios, no hay absolutamente nada que nosotros podamos esconder al Señor. Mire, Él ve, Él comprende todo lo que hay en nuestros corazones. Para Él no hay nada oculto en nuestros corazones. Téngalo claro. Usted podrá engañar a mucha gente, al Señor nunca. David descubrió esto de no poder esconder nada del Señor de una manera dolorosa para él, de una manera difícil. Y es cuando el Señor envía a Natán a exponer ese pecado de adulterio y de asesinato que hay en el Señor. ¿Qué hay en tu corazón? Para que entiendas que has renacido de nuevo, tienes que comprender de que ese proceso de acercamiento voluntario, en el que espero nadie te haya obligado, en ese proceso de acercamiento voluntario, nosotros debemos mantenernos firmes, recordar ese amor con el cual nos acercamos al Señor y seguir haciendo ese ejercicio. Cuando David le dice esto a Salomón, su hijo, que estuviera abierto completamente, que estuviera dedicado de tiempo completo a Dios, esto no tiene ningún sentido. Entiendo que esto no tiene sentido si nosotros tratamos de esconder cualquier tipo de pensamiento de Dios o cualquier tipo de acto de Dios. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Como les digo, haga de cuenta que yo hice esta enseñanza mirándome al espejo.
Y le digo que ha dolido, Dios, y por lo menos unos 3 meses preparando esto, y duele tener que darse cuenta de que tengo que despojarme de mi orgullo, que tengo que despojarme de esa sensación de autosuficiencia que a veces yo, Manuel Alejandro Cardona, nacido el 5 de abril de 1978, ayer prácticamente, tenga que sufrir esa presión de reconocer que hay cosas que en mi proceso todavía tengo que abandonar para acercarme a Dios, porque no hay nada que yo pueda esconder, porque el Señor lo conoce todo de mí y lo ve todo en mí. Ahora, cuando usted haga eso, no sienta dolor. Esto debe causar gozo en la vida del creyente, no temor. Porque Dios conoce hasta las peores cosas que hay en nosotros. Y aún así, Él nos ama. Él sabe lo que está en tu pensamiento en determinado instante, cuando la presión te acosa. Y aún así, Él te ama. Y eso es una ventaja. Miren, que el servicio que le das a Dios no ocupe el lugar donde debes estar amando a Dios. Miren, muchas veces, aún siendo creyentes, nosotros buscamos a Dios solo lo hacemos por el compromiso delante de los hombres, por quedar bien, y no porque anhelemos realmente buscar esa presencia con el Señor. Las cosas y los pasos en el Señor que son de forma voluntaria. Nosotros no podemos obligar a nadie. No debemos obligar a nadie. Y créanme que esto golpea mi mente y mi corazón. Yo recuerdo el pastor Milton, para la gloria del Señor, fue mi maestro cuando estaba estudiando en el Centro Bíblico Teológico, y él hablaba de una ocasión en la cual en sus prácticas universitarias le tocó irse por allá a un pueblito en Bucaramanga, pero dice que la iglesia, eso que va en el pico de una montaña, que afortunadamente eso se alcanzaba a ver de muy lejos, y que el pueblo quedaba como a casi 1 hora, el pueblo más cercano, y que aún así esa iglesia era llenada. Y era un corregimiento pues pequeño, y la casa más cerquita, eso quedaba a varios metros, vamos a decir kilómetros pues de distancia. Y dice él que salieron al pueblo, al casco urbano, a evangelizar, y estuvo allá cerca de 1 mes. Y dice él que cada 8 días, miércoles, salía todos los días en la mañana con el grupo de personas a evangelizar. Y llegaron a una casa y conoció una viejita, y, disculpen la expresión, pero le lamentó a la abuela. El pastor Milton, de manera jocosa, dice que todos los miércoles llegaban de la abuelita y le decía, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y le martillaba, y volvía, y le decía, y le insistía, y le insistía, y le insistía, y le insistía. La viejita no paraba bolas, después volvía y continuaba nuevamente diciéndole, hasta que la abuelita le dijo, bueno, listo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces él, emocionado, le dijo, no, venga, la hizo que se arrodillara, oró con ella, que repitiera las palabras que él estaba diciendo, y el pastor se fue, dice él que se fue feliz y contento donde estaba el resto del grupo, a decir, me gané un alma para el Señor. Gloria a Dios, me gané un alma para el Señor. Le tocó salir del pueblo, y cerca de unos 6 meses después, cuando tuvo que volver al lugar, llegó a la iglesia contento y emocionado, vio muchas caras conocidas, pero no vio la viejita a la cual le insistió durante tanto tiempo. Y cuando tuvo que salir a hacer mercado el día sábado, dice que se encontró a la viejita con el esposo tomando trapo por ahí en una fuente de soda, borracha hasta más no poder. Y que él, enojado, le comentó, pues joven e inmaduro, le comentó al pastor de la iglesia. Y el pastor se sonrió y dijo, la convenciste tú, mas no el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convence el Espíritu Santo, es mucho más fácil que lleguemos a esos pasos de entendimiento. Miren, creer que Dios existe es un buen paso, es el comienzo, pero no es todo. Recuerden que la palabra nos dice que aún los demonios saben y creen en Dios, saben que Dios existe y creen en Dios. Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia. Hay gente que utiliza la palabra yo soy teísta, afirmando que creen en Dios, mas eso no los hace creyentes. El que quiere una relación personal y dinámica con usted, va a buscar la manera de acercarse y conocerle a usted.
Si usted quiere una relación personal, directa y dinámica con Dios, acérquese a Dios de manera voluntaria. Mire, quien con seriedad busca a Dios, hallarán que son premiados con la presencia íntima, con esa relación íntima con Dios. Busquemos a Dios de corazón. Dice la conclusión, Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe, basado en el conocimiento que tiene el Dios, va a ser recompensado. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo, o que ni siquiera han tenido una Biblia para leer. Cuando usted les anuncia a los demás las buenas nuevas de Dios, anímenlo a buscar voluntariamente a Dios, a ser sinceros, a ser diligentes en el servicio a Dios, a ser diligentes en su búsqueda de la verdad en Dios, a ser diligentes en su acercamiento y conocimiento de Jesús. Los que escuchan el Evangelio son responsables de lo que oyen. Y si tú escuchaste esta enseñanza y no has tomado esa decisión por Cristo, sinceramente, verdaderamente y voluntariamente, tú eres responsable por lo que acabas de oír. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Les recuerdo que voluntariamente, una de las personas que estamos discipulando aquí en la iglesia, que está siendo discipulada por el pastor Gerardo Alejandro, el día de hoy, dentro de unas horitas, va a ser bautizado. ¿Listo? Para que estemos orando, haciendo agradecimiento al Señor. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Saludos a la familia y que la pasen bonito.